Buenas tardes si nos sigues desde España y Portugal y buenos días si lo haces desde América Latina. Continuamos una semana más con nuestro tercer ciclo de Masterclass, un espacio, como sabéis, de transferencia de conocimiento entre los profesionales del tratamiento del agua. Esta semana hablaremos de estabilización e higienización de fangos mediante digestión termófila. Andrea López, técnica de I+D+, y de NILSA, será la encargada de mostrarnos el caso de la Edar de Tudela en Navarra, una planta de tratamiento de aguas residuales urbanas diseñada para más de 100.000 habitantes equivalentes. El evento contará con el patrocinador, en esta ocasión con la empresa GRAT Europa, fabricante a nivel mundial de equipos y soluciones completas para el tratamiento de aguas residuales urbanas e industriales y fangos. Y como siempre, dispondremos de nuestra habitual ronda de preguntas totalmente en directo. Os recuerdo que mi compañera Tina estará coordinando el chat para cualquier cosa que necesitéis y las ponencias y el material de hoy lo podéis descargar en la pestaña de App en Compartir Medios. La presentación de GRAT estará en unos minutos. La estamos ultimando de subir, con lo cual en unos minutos las tendréis disponibles. Como os decía, nuestra invitada de hoy es Andrea López, técnica de I+D+I en NILSA, la sociedad pública que gestiona las depuradoras de Navarra. Y además, Andrea es secretaria técnica del grupo de I+D+I de DACUAS, la Asociación Española del Agua Urbana. Nuestro patrocinador, GRAT Industria de Tecnología Ambiental, es una empresa brasileña con sede en Capinzal, dedicada al diseño, fabricación e implementación de equipos y sistemas para el tratamiento de aguas y efluentes. Su oferta abarca tecnologías como decantadores centrífugos, flotadores, sistemas de secado y plantas completas de saneamiento, con especial atención en la sostenibilidad y la reutilización de recursos naturales. Cuenta con más de 5.000 sistemas instalados en todo el mundo, respaldados por una estructura industrial moderna y presencia internacional con filial en España y Portugal. Daniel Herrero, gerente comercial de la compañía, nos presentará hoy los equipos y soluciones que fabrican especialmente para la gestión del fango. Y ya sin más espera, doy paso a nuestra primera invitada, Andrea López. Andrea, muy buenas tardes y es un placer tenerte con nosotros esta tarde. Te abro, Hola, ¿qué adelante. tal? ¿Qué tal? Gracias. ¿Cómo estás? Muy bien. Estupendo, pues cuando quieras comenzamos con tu presentación. Perfecto. Muy bien. Adelante. Pues gracias por la presentación, José Miguel, y gracias por la oportunidad de estar aquí hoy. Eh, bueno, mi idea es hablar un poquito sobre lo que es NILSA, hablar o comentar algunos conceptos que voy a ir mencionando mucho a lo largo de la presentación en relación, pues, a estabilización, a fango, y luego mostrar los resultados y la experiencia que tenemos desde hace muchísimos años en relación a este tipo de tratamiento, cómo un proyecto reciente de investigación nos ha permitido profundizar y aprender todavía más sobre la digestión anaerobia termófila y cómo esto finalmente pues, se va a traducir en la implementación real de este tipo de proceso. Como ya ha comentado José Miguel, Navarra Infraestructuras Locales, o NILSA, es un instrumento de gestión pública que tiene como objetivo el saneamiento de los ríos de Navarra. Se creó a partir de la Ley Foral de Saneamiento de Aguas Residuales y básicamente, o en general, diseñamos, construimos, operamos y mantenemos las instalaciones de la Comunidad Foral de Navarra. Todo esto lo hacemos mediante el canon de saneamiento, que es un recurso de la hacienda pública, y bueno, luego tenemos ese área transversal que es I+D+I, donde yo estoy y donde intentamos abordar esos retos a los que se enfrenta nuestro sector. Eh, He venido aquí a hablar de fango, entonces, bueno, lo primero sería definir o dar algunas pinceladas sobre lo que es el fango, que es el producto que se puede obtener cuando tratamos un agua residual en una estación depuradora de aguas residuales urbanas, ¿no? Cuando tenemos un agua residual, la tratamos, obtenemos ese agua tratada y como producto obtenemos ese fango o lodo. Por dar un dato así general del que casi todos hemos oído hablar, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico
habla que se suelen generar al año en torno a 1.200.000 toneladas de fango, hablando en materia seca, con lo cual no estamos hablando de una cantidad despreciable ni mucho menos. Y en cuanto al destino final de ese fango tratado, el 80% va para agricultura en España. En Navarra, el 100% del fango tratado se emplea en agricultura. Por abrir un poquito más el foco, si nos vamos a esta gráfica de diferentes países de la Unión Europea, donde se ve cuál es el destino final de esos fangos urbanos, se ve, España, si no me equivoco, es la 9ª columna, pero bueno, lo que quería destacar aquí es que hay algunos países que tienen como objetivo que el fango tratado vaya a otros usos, como puede ser la incineración, y que otros muchos países tienen como destino final de este fango tratado el uso en agricultura. Y esto de alguna manera también condiciona o es indicativo del tratamiento o de las decisiones que se toman en relación a cómo vamos a tratar y a usar ese fango, ese producto que obtenemos. Si hablamos de tipos de fango, se puede hablar de fango primario, así de manera muy general, que es el que obtenemos tras la separación física de lo que nos llega al colector, y un fango secundario que así también en términos muy generales puede decirse que se trata de bacterias. Para acotar un poco más esto, la siguiente tabla en la que se ven la caracterización de fangos de diferentes tratamientos secundarios, como son fangos activos, MBBR o lechos bacterianos. Esa caracterización nos lleva a ver que hay ciertas diferencias, pero que al final el porcentaje corregido de carbohidratos y proteínas nos lleva a ver que es similar y que se trata, bueno, comparándolo con la bibliografía de bacterias, ¿vale? Mencionar aquí también, me gustaría que a partir de ahora o en todo lo que yo voy a mencionar en relación a nuestra experiencia y nuestros resultados, hablamos de fango mixto, donde mezclamos primario y secundario. También de cara a caracterizar ese fango o a decir qué tiene o qué no tiene, bueno, así de manera muy genérica podemos decir que tiene agua, es decir, tiene un porcentaje de agua en mayor o menor medida en función de la etapa del tratamiento en el que estemos, pero tiene agua, tiene materia orgánica, nitrógeno, fósforo, potasio, de ahí que uno de los usos de ese fango tratado sea la agricultura, y luego tiene también otros compuestos o componentes en los que cada vez además también nos vamos fijando más, que son los metales, microorganismos de diferente índole, características y cualidades y propiedades, y compuestos orgánicos. Al final nosotros lo que hacemos cuando tenemos que tratar el agua o uno de las metas a las que tenemos que llegar es a cumplir la ley, obviamente. Tenemos una legislación que nos aplica y que debemos cumplir. Y que también condiciona, obviamente, las decisiones que tomamos de cara al tratamiento que vamos a aplicar. La legislación vigente en estos momentos, pues hablamos del Real Decreto 1310, que es la transposición de la directiva, que así como pincelada muy general, habla de lodo tratado, que debe estar tratado y establece límites para metales. El Real Decreto 1051 del año 2022 sobre nutrición sostenible del suelo establece condiciones más restrictivas. Y luego, pues tenemos una diversidad de legislaciones autonómicas que van desde, bueno, pues transponerlo ya planteado a establecer restricciones bastante mayores o a incluso, pues bueno, pues a prohibir el uso del fango en agricultura. Y ahora también se está trabajando a través de grupos de trabajo y bueno, se empieza a hablar de una nueva directiva, ¿no?, de europea. Y luego, bueno, pues tenemos también estas normativas, estas ISOs, que en este caso quiero destacar la 19698 de aplicación de fango en suelos, que se está adaptando a una UNE, porque define diferentes tratamientos para diferentes calidades y diferentes usos. O sea, al final ya habla de qué tratamiento podemos utilizar para obtener determinada calidad y darle determinado uso, ¿no? Entonces, bueno, va un poquito más allá.
concepto que también voy a mencionar a lo largo de la sesión o que tenemos muy en cuenta de cara como objetivo a alcanzar cuando tratamos del fango y es la estabilización. La EPA lo define como el estado en el que el sustrato es capaz de generar una rápida actividad microbiológica, o sea, en el que el sustrato que es capaz de generar una actividad rápida microbiológica no se encuentra disponible. Y luego tenemos, comúnmente también hablamos de que es el tratamiento del fango para reducir volumen, patógenos y volatilidad de la materia orgánica. Y luego si nos vamos a este término de higienización, tenemos, por ejemplo, la gráfica de la EPA, que, bueno, que es de hace tiempo, pero que sigue vigente, donde se establecen unas líneas de temperatura y tiempo para determinados indicadores de contaminación microbiológica y se establece el tiempo mínimo sin carga y descarga de ese tratamiento de fango para considerar que el fango está higienizado. Por ejemplo, a la temperatura termofílica, que es de lo que mayormente voy a hablar a lo largo de la presentación, eh, la zona de higienización estaría en un día sin carga ni descarga, ¿vale? Y luego la tabla que muestro al lado es porque a lo largo de estos años también ha habido normas de calidad, no son de obligado cumplimiento, ha habido documentos de trabajo, propuestas, donde también para diferentes parámetros o indicadores de contaminación microbiológica se establecían, bueno, pues criterios de calidad como pues reducción en unidades logarítmicas o umbrales de concentración. Si hablamos, obviamente, la línea de tratamiento de fangos puede tener muchas etapas con diferentes objetivos, pero si hablamos de la etapa concreta de estabilización biológica o digestión, em, podemos clasificarla también de manera muy genérica en que haya o no presencia de oxígeno, y estaríamos hablando de digestión anaerobia si no lo hay, o de aerobia si hay oxígeno, y del rango de temperatura en el que nos movamos, que es el rango mesófilo o el rango termófilo. Importante no olvidar el objetivo que queremos alcanzar cuando decidimos o nos decantamos por un tratamiento u otro. em, Porque obviamente condicionará bastante hacia dónde queremos llegar. Yo voy a hablar principalmente de la digestión anaerobia y en condiciones termófilas, porque queremos estabilizar y queremos higienizar. De ahí que nos vayamos a hablar del rango termófilo. Pero voy a estar constantemente comentando los resultados de nuestra experiencia y de nuestra experimentación, comparándolo con el mesófilo para ver, bueno, diferencias y similitudes. Y me gustaría también comentar que, bueno, la digestión aerobia en termófila también ha sido utilizada durante muchos años en Navarra. De hecho, era el tratamiento que se utilizaba hasta hace unos años en las instalaciones por parte de NILSA, la digestión aerobia termófila autosostenida. También queriendo alcanzar ese objetivo de no solo estabilizar, sino de higienizar, aunque actualmente, al menos aquí, como hemos visto en otras regiones, sí que empieza a pedirse que el tratamiento sea avanzado, que esté higienizado, pero de momento aquí no se exija. Bueno, de aquí solo quiero destacar algunas cuestiones. Es un esquema de un proceso que es bastante complejo, que es el de la digestión, que tiene así de manera muy genérica varias fases. Estamos hablando de la hidrólisis, la fase ácida y la metanogénesis. Importante acordarse que el paso limitante es la hidrólisis, o sea, es el paso sin el cual pues el resto del proceso no va a desencadenarse. Es el que también limita un poco ese tiempo mínimo a partir del cual el rendimiento de la digestión es óptimo. Porque estamos hablando, bueno, pues, de descomponer, por decirlo de alguna manera, esa materia orgánica particulada, degradable. Y de alguna manera, por representar o por ejemplificar o concretar un poco más, la gráfica que se muestra abajo del rendimiento frente al tiempo de retención hidráulico,
nos señala que a partir de un tiempo de retención hidráulico, el proceso de digestión se ha completado, pero por debajo de ese tiempo de retención hidráulico, si no hemos dado paso o no hemos dado el tiempo suficiente a que tenga paso a que haya tenido lugar la hidrólisis, no tendremos el digestor optimizado, no habremos alcanzado el rendimiento deseado, ¿vale? Y esto se puede o se suele solucionar con los pretratamientos, donde intentamos acelerar o intentamos de alguna manera darle un empujón, por decirlo amablemente, a, a ese paso limitante que es la hidrólisis. Em, Como la degradación del primario es el doble de velocidad que el secundario, habría que centrarse también si quisiéramos focalizarnos o si se nos ha quedado el digestor un poquito pequeño, habría que centrarse si hubiera que elegir en ese fango secundario. Y pongo aquí un ejemplo de lo que podría ser un pretratamiento por calentamiento de un fango secundario. Eh, Esto es por temperatura, de alguna manera entrelazado con lo que después voy a estar todo el rato comentando sobre la termófila, es decir, lo que nos permite ese aumento de temperatura y trabajar a 55 grados. eh, es que esa DQO aumente, ¿no? Y de alguna manera facilitamos un poco o aceleramos un poco esa fase previa de la hidrólisis. Cuando tratamos el fango en esta etapa de estabilización biológica, que es la digestión, obtenemos un fango tratado, digerido, y obtenemos también el biogás. El biogás que se produce, cuya composición hablaré posteriormente, aquí en esta gráfica lo que mostramos son las curvas que nosotros obtenemos en las instalaciones que tenemos en Tudela, que tienen esta forma porque se cargan una vez al día. Y entonces, de ahí que tengan ese aumento cuando se cargan y que vayan disminuyendo a lo largo del tiempo. Y las cargamos una vez al día porque, como vengo comentando, queremos higienizar con este proceso. Y como queremos higienizar, esas gráficas que he enseñado antes nos decían que sin cargar y descargar teníamos que tener un tiempo mínimo el fango en el digestor, que hablaban de un día y entonces es un poco la pauta que nosotros seguimos. Y destacar en este sentido que esta línea que muestro aquí habla eh, de la linealidad de la degradación, ¿vale? Y de que esto que se ve por encima de esa linealidad tiene que ver con esa materia que ya hemos añadido hidrolizada cuando hacemos la carga, ¿vale? Eh, el biogás se compone de metano, CO2 y otros compuestos en menor proporción. Y luego, bueno, datos que de alguna manera se obtienen de manera estequiométrica. Estamos hablando de que por kilogramo de sólido volátil eliminado obtenemos entre 750 y 1.100 litros de biogás, ¿vale? Cuando el rendimiento del digestor está ok, y que eso se traduce que por gramo de DQO eliminado obtenemos 0,35 litros de metano. Asimismo, otro dato que también podemos obtener es que por cada metro cúbico de biogás, eh, pues tenemos entre 5.000 y 6.000 kilocalorías. Para si alguien tuviera interés o las reglas y reacciones que nos llevan a estos números, pues bueno, está esta diapositiva que muestra cómo a raíz o a partir, perdón, de una molécula como puede ser el acético, pues llegamos a través de las diferentes reacciones a esos valores que he comentado de aproximadamente 1 gramo de sólido volátil eliminado nos da 1 litro de biogás. Bueno, volviendo un poco a esa relación también entre tiempo y temperatura en los procesos de digestión, y ya empezando aquí también a hablar de esa comparativa que podemos hacer entre la digestión termófila, que es un poco por la que nosotros nos decantamos, y la mesófila. eh, y como ya he comentado antes,
de la temperatura depende el tiempo mínimo de digestión para tener un rendimiento de eliminación de sólidos volátiles eficaz. Como he dicho también, la hidrólisis de esa materia orgánica particulada se aceleraría, como hemos visto en la gráfica anterior, con el aumento de esa temperatura, ¿no? Porque se libera, la temperatura facilita esa liberación y esa hidrólisis. También a tener en cuenta que tampoco es calentar, por encima de 65 grados la actividad bacteriana disminuye. Y bueno, aquí vamos a estar hablando todo el rato de dos rangos, del rango mesófilo y el rango termófilo. El rango mesófilo, estamos hablando entre 30 a 38, habitualmente nosotros trabajamos a 35 grados y en el termófilo entre 50 a 60 grados, casi siempre, al menos nosotros, en nuestro caso particular, a 55. ¿Qué nos aporta el trabajar en condiciones anaerobias termófilas? Que aumentamos la capacidad de tratamiento para, eh, como veremos posteriormente, ese aumento de temperatura nos permite tratar más fango para la misma capacidad del digestor en condiciones termófilas. Mejora las características de deshidratación del fango en términos de sequedad. Y bueno, algo que ya vengo comentando, eh, higienizamos ese fango, reducimos los microorganismos. Cuestiones a tener en cuenta o que las que también hay que poner el foco, pues que tiene una mayor necesidad energética, estamos hablando de calentar 20 grados más, entonces bueno, no es poca cosa. Tiene peor calidad de sobrenadante, entendiéndose por peor que tiene más materia orgánica, que tiene la DQO filtrada, como veremos después, pues es mayor. Y esto lo pongo con interrogante porque algo que también suele comentarse en relación a estos procesos es que son menos estables, pero eso, al menos en nuestra experiencia y con lo que nosotros hemos visto, no es así. El proceso, una vez estabilizado y en condiciones estacionarias, es muy estable. Esta gráfica también me gustaría simplemente destacar que en presencia de bacterias mesófilas que trabajan en rango mesófilo, sí que hay algunas bacterias del rango termófilo, trabajan más lento, pero sí que las hay. Pero esto muestra que una vez trabajando en rango termófilo, no podemos volver a condiciones mesofílicas, porque las bacterias que trabajaban en condiciones mesofílicas ya no están a partir de 50 grados, un poquito menos, ¿vale? Y bueno, esta tabla resume para un mismo fango fresco y una misma carga los resultados tras la digestión en condiciones mesófilas y la digestión en condiciones termófilas. De un estado estacionario concreto, tenemos muchos a lo largo de diferentes periodos, pero este es de un periodo de estabilidad estacionario concreto. Y de aquí lo que me gustaría sería destacar la última fila, donde hablamos de rendimiento de eliminación de sólidos volátiles, que estamos viendo que es el mismo, pero con el mesófilo trabajamos a 20 días de tiempo de retención hidráulico y con el termófilo trabajamos a 15. Lo que quiere decir que podemos tratar más fango con el termófilo. Y luego, pues comentar esto que decíamos también sobre ese rebose, de que la DQO filtrada, que está la quinta fila, empezando por arriba, la DQO filtrada, pues en el mesófilo es de en torno a 3.500 y estamos hablando de 8.800 miligramos litro para el termófilo. Esto obviamente, implica un rebose, que principalmente suele volver a cabecera, que puede que puede suponer, pues, un dolor de cabeza, un quebradero de cabeza, pero porque es una concentración muy elevada, o sea, es una corriente con concentraciones muy elevadas, pero también hay que tener en cuenta que podría ser algo muy interesante a tener en cuenta en etapas en las que se requiere materia orgánica para la eliminación de nutrientes, como estamos viendo ahora, pues que a partir de la nueva directiva de tratamientos de aguas residuales,
hay instalaciones en las que se están planteando adquirir o comprar materia orgánica porque les hacen falta sus etapas de eliminación de nutrientes y bueno, pues aquí al menos se obtendría una corriente bastante interesante para ello. Y bueno, antes he enseñado una de las gráficas de biogás que se hace en las instalaciones y esta sería otra donde aparecen superpuestas, ¿no? La curva de biogás del digestor mesófilo y la curva del biogás del digestor termófilo, alimentados ambos, como ya he dicho, una vez al día porque queremos conseguir la higienización en el termófilo. Las dos líneas continuas son la temperatura y bueno, como vemos que tenemos más capacidad de tratamiento en el termófilo, siendo que ambos generan en torno a 1 litro de biogás por gramo de sólido volátil eliminado. Pero cuando trabajamos a 15 días de tiempo de retención con el termófilo y a 20 días de tiempo de retención hidráulico con el mesófilo, tenemos aproximadamente un 33% más de biogás por metro cúbico de reactor en el termófilo, ¿vale? Y bueno, llevo ya un ratito hablando de la higienización, pues esto lo medimos analizando diferentes parámetros de indicadores de contaminación microbiológica, como pueden ser E. coli, coliformes totales y enterococos, donde se puede ver que a partir de la concentración de carga en el rango mesófilo eliminamos entre 1 y 2 unidades logarítmicas y entre 3 y 4 unidades logarítmicas en el digestor termófilo, que va un poco también en consonancia con esas tablas que mostrábamos de criterios de calidad para E. coli que se habían ido estableciendo a lo largo de los últimos años, ¿no? Que en este caso se cumplían tras la digestión termófila. Y bueno, como esto es el trabajo que se ha ido haciendo a lo largo de muchos años, pero todavía había cosas que no sabíamos, había cuestiones que no nos habíamos planteado, había preguntas todavía en el aire y en los últimos años nos hemos embarcado en un proyecto de colaboración público-privada que se llama Termogas, que ha tenido como objetivo principal estudiar, optimizar y analizar en un entorno real la viabilidad de la digestión anaerobia termófila, buscando estos 3 objetivos de recuperar nutrientes, producir energía e higienizar de manera eficaz y segura. Y desde 3 ángulos también muy interesantes, como son bueno, el contexto ingenieril, la simulación o modelizado matemático y la microbiología, ya no solo desde el punto de vista de higienización, sino teniendo en cuenta qué familias y qué microorganismos son los que participan a lo largo de todo el proceso, no solo en los periodos de estabilidad, sino en los periodos de transición que pueden tener lugar dentro de la digestión o de las condiciones de operación y esos cambios que hemos hecho dentro del proyecto. El proyecto ha sido coordinado por NILSA, pero han participado también la Universidad de Barcelona, la Universidad de Zaragoza, GEI de Tecnología del Agua y el Centro Tecnológico CEIT. Como puntos clave o puntos que voy a mencionar casi todos de una u otra manera en las siguientes diapositivas, hemos hablado del arranque del proceso, cómo pasábamos de mesófilo a termófilo, es decir, cómo arrancar un proceso de digestión termófila a partir de un digestor en condiciones mesofílicas. Las condiciones de operación óptimas o qué condiciones de operación podíamos tener para que higienizara. Estamos hablando que siempre lo hemos hecho a una temperatura concreta y cargando una vez al día. Queríamos saber si podíamos bajar esos tiempos de cargas y también trabajar dentro de ese rango termófilo de temperatura. Estudiar, como ya he comentado, la microbiología mesófila y termófila en los periodos de transición durante el arranque y también todas esas familias que participan en la digestión a lo largo de las diferentes condiciones de operación que hemos probado en el proyecto, variaciones o paradas previstas o imprevistas y cómo responde el proceso a esos imprevistos y optimizar el proceso en términos de porcentaje de materia seca alimentado. Este punto también es importante porque, como he dicho, estamos hablando de, frente a un mesófilo, de calentar 20 grados más un digestor. Eh, y eso lo hemos querido optimizar concentrando
el fango que alimentamos al digestor, aumentando el porcentaje de materia seca que tratamos de manera por metro cúbico de digestor y así conseguir optimizar ese proceso y equilibrar un poco o compensar ese aumento de temperatura que requiere. Luego, pues todos estos datos y toda esta experimentación ha servido y está alimentando el modelizado matemático. Y luego, aunque no voy a mostrar resultados, pero también se han tratado durante este proyecto, em, se ha probado un digestor anaerobio seco en condiciones termófilas. Es decir, hemos trabajado también en un digestor con entre un 15 y un 20% de materia seca de fan. Bueno, estas son las famosas plantas, y digo famosas porque los resultados que he ido mostrando hasta ahora están basados en estas plantas que llevan 23 años funcionando, llevan más de 10 años funcionando de manera ininterrumpida. em, y son dos digestores de 2.700 litros de capacidad. Uno ha trabajado, trabaja por norma en condiciones mesófilas y el otro en condiciones termófilas, aunque a lo largo, obviamente, de este proyecto, pues hemos tenido ambos en digestión, ambos en condiciones termofílicas y cambiaba una condición de operación entre ambos para poderlos comparar. Se alimentan con el fango que se produce en la depuradora. Son mezcla perfecta, se calientan por recirculación y, bueno, también suelen estar entre 15 y 20 días de tiempo de retención hidráulico, aunque también es un parámetro que hemos ido variando durante el proyecto. Cargaban una vez al día para que el termófilo cumpliera con esos criterios de higienización. Están sensorizados, monitorizados y controlados. Y la salida del biogás, medimos el caudal y el porcentaje de metano y medimos con elevada frecuencia parámetros físico-químicos en el laboratorio, como he mostrado en la tabla anterior. Voy a pasar directamente a enseñar algunos de los resultados que hemos tenido durante el proyecto, como por ejemplo este arranque de un digestor termófilo a partir del mesófilo, donde la línea amarilla representa el aumento de la temperatura, que como veis fue relativamente rápida y se hizo de manera bastante de golpe. Y bueno, vemos como el biogás sí que tiene el caudal de biogás, tiene una bajada muy notable, pero como poco a poco va recuperándose. Esto se traduce a que este digestor que antes estaba en mesófilo y que tenía esas curvas de biogás, pues al cabo de los meses y tras alcanzar el periodo estacionario, pues pasó a tener las siguientes curvas de generación de producción de biogás. Este mismo arranque, pero desde el punto de vista de la microbiología, donde la curva roja muestra ese aumento de temperatura, nos enseña que, por un lado, las bacterias mesófilas, o perdón, los organismos, microorganismos, no solo, los microorganismos que estaban en condiciones mesófilas van desapareciendo, como ya había presente microorganismos que pueden estar en condiciones termófilas y que esos van aumentando según van alcanzándose las condiciones idóneas para la digestión termófila. En cuanto a la higienización a diferentes tiempos de carga, como vemos en la última fila, cuando cargamos una vez al día, tenemos higienización en todos los casos, pero según vamos bajando los tiempos de carga, pues higienizamos a veces sí y a veces no, midiendo o en términos de estos indicadores de contaminación microbiológica. Con lo cual, pues bueno, tampoco nos parece que a veces sí, a veces no sea un criterio a tener en cuenta, aunque bueno, también es cierto que, por ejemplo, a 8 horas ahí mostramos pocos resultados y hemos ido repitiendo algún ensayo más. Y luego también lo que he comentado de optimizar el proceso concentrando el fango. Partiendo de un fango que suele estar en torno a un 3% de materia seca, hemos hecho ensayos en dos estacionarios, un estacionario en torno a un 6% de materia seca y otro que es el que acaba de terminar recientemente y que los resultados estamos todavía analizándolos,
al 8% de materia seca, ¿no? Muestra la gráfica cómo va subiendo el porcentaje, tanto de la carga como dentro de los diferentes digestores. Y bueno, mostrando los resultados similares a lo que he mostrado anterior, es decir, para una misma carga, si alimentamos, en este caso, uno de los digestores en condiciones mesófilas, el otro en termófilo, y si alimentamos al 3 y al 6, lo que me gustaría destacar de esta gráfica es que el rendimiento de eliminación de sólidos volátiles al 3 y al 6 es similar, de manera que estamos aumentando la capacidad de tratamiento. Y luego, bueno, pues que obviamente si duplicamos o aumentamos el porcentaje de materia seca, aumenta la de QO filtrada en ambos reactores. En cuanto a los términos de higienización, pues igual que mostraba antes esta gráfica de reducción de algunos de los indicadores de contaminación microbiológica, vemos que también conseguimos rendimientos de eliminación o reducciones muy similares en ambos digestores, cuando estamos trabajando al 6% de materia seca. Y luego, como ya he comentado, pues todos estos datos han alimentado el modelizado matemático. Como también tenemos muchos datos en condiciones mesofílicas, pues también están sirviendo para hacer ese modelizado de ambos procesos para poderlos comparar, entre otras cosas. Y bueno, he pasado muy encima por un proyecto que ha llevado también mucho tiempo y que tiene muchos resultados, y próximamente haremos el evento final del proyecto para que cada entidad y cada participante pueda mostrar de manera más específica, más detallada, que yo he pasado muy, muy por encima. Entonces, bueno, lo haremos presencial en Pamplona y online. Sacaremos probablemente en el LinkedIn de Nilsa las inscripciones, pues por si alguien tuviera interés en conocer en más detalle en qué ha consistido o lo que hemos obtenido a lo largo de este proyecto. Y bueno, todo esto, todos estos años de experiencia, estos más de 20 años trabajando con esa digestión, nos llevan un poco a que, aterrizándolo en la Comunidad Foral de Navarra y en la casuística que tenemos aquí, pues nos hayan llevado a querer implantar esa digestión anaerobia termófila. Esta es un mapa de las instalaciones que hay en Navarra de saneamiento. Estamos hablando de más de 600 instalaciones, donde hay una de más de medio millón de habitantes equivalentes, que es la de Arazuri, una de en torno a 100.000 habitantes equivalentes, que es la de Tudela, y luego pues tenemos más de 100 instalaciones de menos de 250 habitantes equivalentes. Esta es la casuística que tenemos en Navarra. Y es decir, tenemos mucho fango y tenemos instalaciones muy pequeñas, y esta es otra de las casuísticas o de las estrategias que se plantean para el tratamiento del fango en Navarra, que son que queremos un tratamiento avanzado, no solo queremos estabilizarlo, queremos higienizar el fango que se genera en Navarra, queremos una gestión pública de todo el proceso, desde su tratamiento hasta su aplicación. Queremos y debemos, en base a la nueva directiva, neutralidad energética en el servicio de saneamiento y depuración. Y obviamente queremos fomentar y queremos contribuir a la economía circular utilizando energías renovables, la recuperación de nutrientes y con la aplicación agrícola del fango tratado, de manera que este es un poco el plan actual, donde se hace el tratamiento avanzado en 2 plantas, se va a hacer. Arazuri ya está en ello, porque tiene la digestión anaerobia mesófila seguida del compostaje, y va a aumentar la capacidad de compostaje que tiene en sus instalaciones. Y en Tudela se va a hacer una planta de tratamiento de fangos mediante la digestión anaerobia termófila, que va a quedar así, donde se puede ver, bueno, pues la depuradora actual, donde se están haciendo obras de ampliación y de actualización en Tudela, y donde, bueno, pues luego se construirán. El proyecto ya está finalizado, y donde se van a construir los digestores anaerobios termófilos.
Y bueno, esto es todo lo que yo quería decir. Muchas gracias por vuestra atención. Bueno, Andrea, pues muchísimas gracias por habernos trasladado toda esta experiencia que tenéis en NILSA en cuanto a la estabilización y a la higienización de fango y de esta digestión termófila que nos has contado con el caso de la edad de Tudela. Ahora es el momento de que nos vayáis dejando vuestras consultas y vuestras preguntas en la pestaña inferior de preguntas, y después en la ronda de preguntas tendremos la ocasión de charlar de nuevo con Andrea. Así que, Andrea, muchísimas gracias y en un ratito hablamos de nuevo. Si os parece bien, le doy paso a Daniel Herrero. Daniel, buenas tardes, gerente comercial de Grad. Bienvenido y vamos preparando, si te parece, tu presentación, Daniel, cuando puedas. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Vale, pues comparto pantalla Perfecto. y Daniel, empezamos. creo que se está... Ah, vale, perfecto. Se estaba ralentizando un ¿Sí? poquito. A ver si podemos... Ahí. Vale. Venga. Estupendo, adelante. Vale, pues me gustaría empezar saludando a los oyentes y a las personas que están viendo esta masterclass, saludando con un buenos días a la gente de Hispanoamérica y con un buenas tardes a la gente que está en España. Yo voy a hablaros de la empresa Grad, que es una empresa que digamos, como lema tenemos conexión entre naturaleza e innovación. Es una empresa que se creó en el año 1986 en Brasil, concretamente en la ciudad de Capinzal, en Santa Catarina. Es una empresa que fue creada de una manera, digamos, diferente a la habitual. Se comenzó con el mantenimiento de máquinas centrífugas, de decanters. Esos fueron los orígenes y posteriormente se ha creado una empresa que da servicio, digamos que tiene 1.100 empleados y que cuenta con más de 200.000 metros cuadrados de instalaciones entre las instalaciones que están en Brasil y las que están aquí en Europa, que ahora les contaré. De lo comienzo ahora hemos pasado de empezar con las centrífugas a tener todos los equipos que podemos tener, que se pueden contemplar en una línea de agua. De manera que es una empresa que si hay una depuradora y tiene alguna necesidad, se puede encontrar el servicio en el catálogo de equipos. Además como decía, el saneamiento, tenemos una tipología muy grande de áreas de trabajo, ¿no? También tenemos equipos para la industria textil, agrícola, aceite, papel, química, rendering, en fin, abarcamos una amplia variedad de sectores con especial énfasis en el saneamiento y en el tratamiento de las aguas. Como referencias en la península ibérica tenemos todas estas empresas que están trabajando con los equipos de Grad. En cuanto a la situación actual, ¿por qué sería Grad una buena elección? Pues en primer lugar somos fabricantes y sabemos que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo porque es la mejor de las soluciones a nuestro entender. Tenemos un amplio catálogo de equipos y soluciones. Como les decía, vamos desde el comienzo de la línea de agua hasta el final de la línea de fango. Tenemos todos los equipos que hay entre medio. Ingeniería propia con know-how y total disponibilidad para resolver cualquier problema. Flexibilidad en soluciones y equipos, porque somos fabricantes y eso nos permite dar una visión y tener una visión 360 grados y permitir a la vez dar soluciones, digamos, personalizadas. La parte que más orgullosos nos hace estar es los plazos de entrega reducidos, incluso equipos para entrega inmediata. Todo eso sumado a una posibilidad de alquiler, tenemos
una cantidad importante de equipos para alquiler en formato de skip, en formato de contenedor, que si hace falta en un impasse entre la necesidad y el equipo disponible, pues se puede trabajar con estos equipos de alquiler. De manera que, sumado al plazo de entrega y unos equipos de entrega reducidos y unos equipos y entrega inmediata, podemos tener la posibilidad del alquiler. Especializados también, tenemos una importante taller para el mantenimiento de equipos, específicamente con mucha especialización en centrífugas y en tratamiento, y tratamos todas las marcas. Y, por supuesto, 2 puntos de venta en Europa, uno en Portugal y en España. ¿Qué equipos y soluciones tenemos? Pues tenemos, como les decía, desde el comienzo de una planta de tratamiento hasta el final, más de 200 equipos entre diferentes modelos, pero que van desde un filtro prensa hasta un sistema de ósmosis inversa, filtros, tanques de calentamiento, floculadores, unidades automáticas de preparación de polímero, DAF, etcétera. Decánteres y tridecánteres, por supuesto, que va a ser una de las cosas que, a colación como continuación de la ponencia de Andrea, creo que son bastante procedentes. Como les decía, los decánteres y tridecánteres nos permiten la separación de dos fases o 3 fases en el caso de los tridecánters. Contra más separadas están estas fases, pues más fácil nos va a permitir separar el sólido del líquido. Tenemos una variedad importante de tamaños y una variedad también, digamos, a medida, ¿no?, de materiales. Podemos hacer tanto el cono como toberas, como, en fin, diferentes partes de la máquina, un poco a necesidad del cliente, pudiendo trabajar desde acero IC 304 hasta toberas de cerámica o de tungsteno, en fin, un poco a necesidad del cliente. En este vídeo, por si hay alguien que todavía no tiene claro cómo funciona una centrífuga, creo que es bastante explicativo el funcionamiento, porque de una manera muy gráfica se permite ver cómo funciona. Nosotros, nuestros cobertores son todos en materiales metálicos, dependiendo de las necesidades, pero siempre son de materiales resistentes. El chasis, por supuesto, también, generalmente acero, pero puede hacerse de diferentes materiales y tipologías. De esta manera se ve cómo sale por las toberas el fango deshidratado, y por la parte inicial, digamos, sale el agua, el escurrido. Como les decía, también existe la posibilidad de tener el sistema de deshidratación en un skid, en un contenedor. En este vídeo pueden ver que la idea de un skid de deshidratación, pues, es realmente interesante. El sistema es plug and play, es decir, contiene todo lo necesario para la deshidratación de fangos. En este caso, el sistema cuenta con 2 centrífugas en línea y existe también diferentes opciones, por ejemplo, en lugar de 2 centrífugas, un DAF y una centrífuga, todas siempre con su unidad de preparación de polielectrolito, el sistema para la evacuación de los fangos y, por supuesto, el cuadro eléctrico. Ya les digo, simplemente es llegar y enchufar. Sistemas para el espesamiento de lodos. Van a ver que tenemos diferentes sistemas para el espesamiento de lodos. Este es el sistema clásico.
mesas mesas o sistemas de camas o mesas de espesamiento de lodos. También tenemos el tamiz rotativo, un sistema también de separación. Pueden ver un poco el funcionamiento, los materiales y los acabados. También es importante conocerlos. En este caso, acero inoxidable. También tenemos, como les decía, unidades para la preparación del polielectrolito, del polímero, todos de creación propia, con las 3 cámaras de preparación, de maduración y de almacenamiento. Sistemas de flotado por aire disuelto, el DAF, que nos permite la separación de los sólidos o de la separación sólido-líquido por medio de burbujas de aire. Con estos sistemas, ahora me van a permitir que les enseñe la burbuja, el tamaño de la burbuja que se ve perfectamente en este, que está simplemente con agua normal, para que vean ustedes casi una lechada de aire. Y aquí en el siguiente vídeo pueden ver cómo se separa las partículas que han quedado adheridas a las burbujas y cómo posteriormente con un rascador pues, se retiran de una manera muy eficiente. Por supuesto, sistemas prensa desaguadora, prensa de discos. Otro sistema interesante también con sus características de consumos eléctricos relativamente bajos y calidades de secado altas y de calidad del efluente o del vertido impecables. Creo que con los vídeos se ve muy claramente el funcionamiento correcto de los equipos. En este caso, el lodo que sale deshidratado tiene una calidad y un secado muy interesante. Tornillo deshidratador, otra variedad dentro de los sistemas de deshidratación, con la característica parecida, ¿no?, a la anterior de bajo consumo eléctrico, con una calidad del sólido obtenido alta. Diferentes posibilidades dentro de la misma gama de funcionamientos. Creo que con este vídeo se ve perfectamente el funcionamiento del sistema y con este se puede ver perfectamente la calidad del agua del escurrido y la sequedad que se obtiene a un nivel de funcionamiento, digamos, habitual. Tenemos el filtro prensa, de nuevo otra variante dentro de los sistemas de deshidratación. Creo que la gama que tenemos de equipos para la deshidratación pues es amplia y seguro que se encuentra una para cada necesidad del cliente. Y dentro de la línea de agua, los sistemas de ósmosis y de ultrafiltración pues nos permiten obtener una calidad de agua que para reutilización o reuso pues nos va a permitir llegar a las necesidades marcadas por las normativas o por las necesidades de cada cliente. Y ahora me gustaría hacer especial hincapié en este sistema de secado. Yo creo que es una de las cosas más interesantes o que quiero que de la presentación de hoy, que quiero que tengan a la vista para que comprueben que es una cosa particular. Este sistema de secado lo que nos permite es obtener una reducción de la humedad en torno al 90%. Es decir, tenemos una sequedad del lodo a salida del sistema de secado entre 90 y 95% e higienizado también.
Este sería un poco el esquema de un funcionamiento, donde estaría en principio a posteriori de un sistema de deshidratación de los que hemos estado viendo anteriormente, idealmente un decanter, y el sistema necesariamente funciona. Ese sistema funciona a baja temperatura, no es un sistema con aceite, es un sistema que funciona con vapor y temperaturas en torno a 180 grados, de manera que no hay peligro de combustión del fango. Hace falta tener vapor de agua para el sistema, pero el funcionamiento es muy intuitivo, no están en contacto el vapor de agua con obviamente no están en contacto el vapor de agua que va por este serpentín y el fango va por el exterior, de manera que se va encontrando el vapor más caliente conforme el fango va avanzando en el tornillo, ¿no? en el equipo. Por supuesto, también podemos tener la posibilidad de un formato de skip con un sistema incluido, llevaría incluido el sistema para introducir los fangos, el propio sistema de secado de los fangos, una caldera que deberíamos tener también para la producción del vapor y un sistema para la desodorización o la eliminación de los olores y lo que acompaña al aire que sale del sistema. Como les digo, en Skip se puede tener, de hecho uno de nuestros equipos está en Skip para alquiler, y en este vídeo ven, para que se hagan un poco a la idea del tamaño del mismo, en un contenedor tipo contenedor marítimo. Pueden ver el funcionamiento en el siguiente vídeo. Esto verdaderamente es una de las cosas más interesantes del funcionamiento de este equipo. Al comienzo tenemos un fango con una sequedad relativamente baja, no tenemos un fango adecuado para prácticamente ningún uso, y conforme va pasando por el sistema, va avanzando en la misma dirección que avanza la cámara. Cada estadio que pasa, el fango lo tenemos más seco. Aquí ya estamos en unas sequedades importantes, pero aún así tenemos más etapas en el funcionamiento. Vemos que cada vez se ve un fango más seco. En esta imagen ya tenemos prácticamente una arena. Aquí estaríamos, como les decía, en torno al 95% en esta, concretamente, de sequedad. Es decir, un fango donde tenemos prácticamente todo sólido. Ese sería el equipo, y en este siguiente ven cómo entra el fango, un fango más, digamos, más normal de una depuradora, y después del sistema se carga en un tornillo de este tipo, y después de todo el proceso de secado obtenemos un fango que ahora lo van a ver, que no nos permite asegurar que es prácticamente arena. ¿Vale? Como pueden ver, este sería el sistema para la salida de los sistemas de desodorización para evitar malos olores y demás. Y el mismo sistema, pero en un sistema compacto y al vacío, digamos, cerrado, sin salida de ningún tipo, sin aberturas, más eficiente. Podemos encontrar una mayor eficiencia que el que está abierto. Tenemos un sistema muy similar, pero completamente cerrado. Pues, también con un sistema para la desodorización y
Y aquí pueden ver una imagen donde bueno, se ve un poco la idea, y este sería el proyecto que hemos propuesto para la edad de Pobla de Farnals de Global Omnium. Si ven ustedes, el sistema es muy similar al que les estaba indicando en los distintos vídeos, y con una decanter previo al sistema de secado, y luego el sistema de secado de nuevo completamente cerrado. Y bueno, creo que con esto podría ser todo. Quedo atento a las cuestiones. Bueno, Daniel, pues muchísimas gracias por haberte ajustado también al tiempo y felicitaros por la gran cantidad de equipos y soluciones que desde GRAS ofrecéis al sector del tratamiento del agua. Nosotros tuvimos la oportunidad, todo el equipo, de visitar vuestras instalaciones y vuestras fábricas en Capinzal, en Brasil, hace algunos meses, fue en Semana Santa, y de hecho mi compañera Tina está poniendo los distintos enlaces de los episodios que hicimos con los vídeos en el chat para que podáis verlo y podáis acompañarnos en ese viaje que hicimos. Si os parece bien, vamos a pasar ya a la ronda de preguntas, en la cual os voy a pedir un poco de brevedad porque tenemos bastantes preguntas y me gustaría que pudiéramos irlas respondiendo todas. Comienzo con Andrea, una pregunta general que te hago yo, a Andrea. ¿Os planteáis extrapolar esta tecnología a otras plantas de Navarra, la que hemos visto en Tudela? ¿Cuál es la idea? En principio no, porque la idea es hacer 2 instalaciones centralizadas, entonces que la planta de Tudela sea la que centralice este tratamiento en esa instalación. O sea que esa sería un poco la idea. Voy contigo, Daniel. Nos pregunta, la tengo por aquí, sí, Gabriel Aponte, que qué datos se necesitan para diseñar un sistema DAF para una empresa minera, para aguas de cocina, nos dice él en este caso. No sé si podemos ayudarle con los datos mínimos necesarios. Vale, pues nos haría falta, como casi para el dimensionamiento de todos los equipos, caudal de agua a tratar, caudal, calidad de agua antes del proceso que se quiere proponer, en este caso sería el DAF, y calidad esperada o calidad necesaria a la salida del equipo, es decir, lo que tenemos antes y lo que esperamos tener después. En función de eso, nosotros dimensionaríamos el equipo. Perfecto. No obstante, Daniel, como vais a tener el contacto de todas las preguntas, después ya Vale. se puede contestar también y ampliar la información, ¿de acuerdo? Voy contigo, Perfecto. Andrea. Nos pregunta Sunsi Ferrer. En depuradoras donde tenemos digestores que trabajan a 35 grados centígrados, ¿es fácil revertirlo a termófilo o tendrá que hacerse una modificación sustancial en la instalación? ¿Qué le decimos? Pues que dependería un poco de la instalación que actualmente tendría, por una cuestión de que esos 20 grados de diferencia, si no está bien aislado el digestor o si los materiales que tienen, pues, para agitación o del sistema, pues, no estuvieran preparados para esas temperaturas, pues sí que habría que mirarlos. No por una cuestión tanto del fango que tuvieran en sí, ¿no? De que no aparecieran esas bacterias termófilas que pudieran alcanzar el estacionario, sino por una cuestión probablemente más ingenieril. Y sigo contigo, Sandra desde Argentina nos dice, las gráficas de caudal en el tiempo, ¿el biogás se quema a medida que se genera? Nos pregunta. ¿Y con qué equipamiento midieron el caudal? El caudal que tenemos en las instalaciones que he mostrado, que son las piloto, se miden con un equipo de hilo caliente, se llama, creo recordar. Medimos el caudal con eso, lo que no quita, por ejemplo, que cuando lo medimos en el termófilo tenemos que instalar trampillas de agua para poder medir el caudal. Y había otra pregunta antes. No, como el caudal que generamos en la instalación piloto, no le damos uso posterior, tampoco lo quemamos. En la planta, en la instalación que se va a hacer, va a ser upgrading a biogás y inyección a red. O
O sea, la intención de ese biogás que se genere en la planta de Tudela va a ser... Estupendo. Gracias, Andrea. Vuelvo con Daniel. Daniel, nos pregunta Susi Ferrer, ¿el esquí que ha salido con el camión, qué capacidad puede tener? Es decir, ¿cuántos metros cuadrados se necesitan para tratar qué volumen de fango? Nos pregunta ella. Te he perdido un poco. Me ha parecido entender que ¿cuántos metros cuadrados tiene el contenedor? Ella nos dice que el skip que ha salido con el camión, que hemos visto Sí. antes en las imágenes, Sí. ¿qué capacidad puede tener? Es decir, ¿cuántos metros cuadrados se necesitan para tratar qué volumen de fango? Es decir, entiendo qué dimensiones debe tener. Vale, Pueden manejar. digamos que el equipo que emplearíamos, el equipo que iría dentro del skip iría un poco según la necesidad del cliente, pero podríamos empezar a hablar de, para un contenedor de los de 20 pies, pues podríamos hablar de 10 metros cúbicos por hora, más o menos, de equipo. Luego, conforme vamos haciendo más grande el contenedor, pasando a 40 pies, pues podemos hacer más grande el equipo o poner dos o poner un DAF. Digamos que las opciones son varias, pero uno pequeño, que es como el que tenemos para alquiler, podríamos estar hablando de eso, unos 10 metros cúbicos por hora. Bueno. Raúl Herrera nos pregunta, Andrea, ¿cómo influye la temperatura ambiente en el logro de alcanzar la temperatura del proceso termófilo? En principio, si el digestor está bien aislado, no hemos tenido problemas en alcanzarlo. Al final es una cuestión de tenerlo, de tener el equipamiento preparado para mantener y sostener esa temperatura. Y Sandra nos decía que qué hacéis con los digeridos o los digestatos, ¿llegan a cumplir con la digestión termófila las especificaciones de calidad para su disposición final? Sí, el fango tratado por digestión termófila cumple con los criterios que actualmente se establecen en la normativa vigente, pues, relativa a concentración de metales y a otros parámetros. Sí, cumple con Y los Enrique criterios. Toro nos preguntaba también si habéis evaluado la higienización con una alimentación en continuo. Andrea. Pues es que por debajo lo máximo que nos hemos acercado a bajar la carga ha sido a cargarla cada 2 horas, y ahí no higienizábamos. O sea, nuestra experiencia es que por debajo de 8 que te seguimos teniendo que hacer más pruebas, pero cuando garantizamos la higienización es cargando una vez al día. Tiempos menores de carga no obteníamos higienización al 100% de las veces. Gracias, Andrea. Vuelvo contigo, Daniel. Sandra nos pregunta que qué caudal de fango puede manejar la desecadora. Claro, depende del equipo que estemos hablando. Podemos ir desde de unos 50 kilos en adelante, podríamos estar hablando. De cualquier manera, un equipo pequeño para un contenedor, estaríamos hablando de eso, unos 50 kilos en ese orden de magnitud estaríamos. Perfecto, perfecto. Vuelvo contigo, Andrea. Manuel Campos nos dice que para conocer la producción de biogás diaria en digestores termófilos para el digestor de la edad, ¿qué tipo de caudalímetro empleas? Entiendo que al realizar el salto térmico, al inhibirse las bacterias metanogénicas mesófilas, el biogás desciende tras superar el punto crítico. ¿Qué podemos decirle a Manuel? Bueno, el medidor de caudal de biogás es el que he mencionado anteriormente. Lo que ocurría cuando pasamos de mesófilo a termófilo es que al desaparecer por aumento de temperatura las bacterias mesófilas, que eran las que estaban dando biogás, pues el biogás descendió, el caudal, pero luego según fueron ganando fuerza las bacterias termófilas fue volviendo a recuperarse ese caudal de biogás, o sea, no se descendió por ese cambio brusco de temperatura y el que tuviera que ir apareciendo la población termófila. Una vez que apareció esa población, el caudal volvió a empezar a subir hasta que se estabilizó. Enrique Toro nos pregunta también, Andrea, que durante la transición a termófilo habéis tenido que adoptar medidas para el control del NH3 o del amonio.
amoníaco, perdón, en las fases de arranque. No, normalmente nosotros no hemos tenido problemas por amonio. Lo que hemos ido controlando cuando hacíamos el arranque para saber si teníamos que frenar un poco o ir vigilando el proceso, eran los ratios de alcalinidades y Ujú. o filtrada, o sea, ver si había suficiente población para que quisiera alimentarse, vamos a decir, de lo que les íbamos a dar para como carga y ver que no empezara a haber desequilibrios entre las poblaciones. Perfecto, vuelvo con Daniel. Daniel, Francisco Javier Salcedo nos dice que ¿cuál puede ser el coste medio del secado térmico de lodo por metro cúbico de lodo fresco aproximadamente? ¿Podemos darle Vale, pues un ratio? vale, el coste depende mucho del sistema que empleemos de secado, ¿no? Perdón, de generación de vapor. No es lo mismo que sea eléctrico, que sea con gasoil, que sea con un sistema que ya tengamos, un biogás, etcétera, etcétera. Pero más o menos vamos a emplear, te digo, un ratio que a lo mejor no es todo lo conforme. A ver, esto precisa de un estudio, pero poco Sí, para que se tenga una idea, por cada kilogramo, cada tonelada de vapor, se evapora otra tonelada de agua. Digamos que ese es un poco el rango. Entonces, si la tonelada de vapor la tenemos a un precio subvencionado o gratis o barato porque tenemos un digestor, pues será más económico o será menos económico. Pero ahí está, una tonelada de evaporado, una tonelada de vapor para evaporar. y ya que estoy contigo, Daniel, ¿el fango de la salida del secado es apto para agricultura al ser tan concentrado? Nos pregunta Sunsi. A ver, el fango ese está a un 95% de sequedad, 90-95% de sequedad, y además está higienizado. Con lo cual, si tú necesitas que un fango esté higienizado, es apto. Si tú necesitas un fango que tenga unas características aptas para agricultura, este las tiene. Entonces, ya un poco depende de si tú necesitas que tenga algo de humedad o no. Pero desde luego, como fango apto para agricultura, es. Y además, con la característica de que se esparce muy bien, no necesitas Claro. una esparcidora especial. Esa es un poco una de las ventajas añadidas. Sequedad muy alta, higiénico y fácil de esparcir. Perfecto, vuelvo contigo, Andrea. Eduardo Ayesa del CEI nos dice, entiendo que el interés de los modelos matemáticos de la digestión está en la exploración de escenarios. ¿Puede predecirse también el balance energético? ¿Pueden conectarse los modelos de digestores a los modelos del resto de la edad para hacer análisis globales de plantas? Sí, sí, claro, al final esto lo tratamos como o aquí en este contexto lo hemos tratado como algo aislado, ¿no? Pero en realidad es una pieza de todo el puzzle y entender y predecir diferentes situaciones sin necesidad de empezar a hacer, una vez que el modelo ya está calibrado, entender cómo podríamos optimizarlo antes o de manera anticipada a empezar a hacer pruebas en la propia instalación, pues nos facilita mucho el trabajo y nos permite además no solo tenerlo de manera aislada, que es como empezamos a trabajar con todo esto, sino integrarlo en todo el sistema y en toda la depuración. Perfecto, sigo contigo. Manuel Campo nos pregunta, Andrea, para el mantenimiento de la temperatura termófila, ¿qué sistemas usáis? ¿Caldera? ¿Empleáis adicionalmente intercambiadores fango-fango? Para un balance térmico, ¿ese incremento de biogás compensa el incremento de energía térmica para mantener el digestor a 55 grados centígrados? ¿O tenéis un mayor gasto energético? Bueno, lo que hacemos en la instalación que he mostrado es con un intercambiador de fango, tenemos una caldera y lo que se va a hacer en la instalación real es una, una recirculación también de ese fango. Lo que hacemos para compensar ese gasto energético es concentrar el fango. De ahí que hayamos hecho también pruebas ya de lo que supondría trabajar con ese fango concentrado. La idea es concentrar suficientemente el fango que alimentamos
como para que compense ese gasto que supondría aumentar la temperatura, de manera que nos siga compensando tenerlo en termófilo, porque vamos a tratar Claro. más fango. Como estábamos hablando de recirculación, Juan Martínez nos dice qué porcentaje del volumen total del digestor se recirculaba por horas para el calentamiento en condiciones mesófilas y termófilas. En nuestra instalación, más o menos, recirculamos todo el fango a la hora, más o En menos. una hora estaría todo Sí, en esa instalación, sí. perfecto. Pues vuelvo con Daniel. Valentín García nos dice un fango con un 95% de sequedad es un árido muy abrasivo. Entiendo que este aspecto está cuidado en el equipo, ¿correcto? ¿Qué calidad de materiales tiene el equipo de secado para no sufrir con esa abrasividad? Pues sí, efectivamente tenemos materiales de altas calidades, van depende, es que también depende un poco de la tipología del fango que entra por la otra punta, pero sí, en general vamos a tener aceros inoxidables de altas calidades. Y si hiciera falta, porque a lo mejor no es un fango que tenga unas características urbanas o lo que sea, pues podemos estar hablando de otros materiales o recubrimientos parciales de otros materiales en fin, digamos que la tipología de soluciones es amplia y es, como decía al comienzo de mi charla, es adaptada a cada cliente. Con lo cual, si el producto base que para unas condiciones normales de funcionamiento es apto, pues claro, con eso ya estamos suficientes. Si no, sobre ese equipo se hacen modificaciones y adaptaciones. Perfecto. Andrea, Enrique Martín nos pregunta si el enorme gasto energético de calentar a 55 grados centígrados el digestor en vez de 51, 52, ¿merece la pena, merece la pena lo que nos aporta el sistema? Es que en las pruebas que hemos hecho bajando dentro del rango termófilo esa temperatura, no conseguíamos en todos los casos la higienización, que al final es también un criterio que siempre perseguimos. O sea, y no nos compensaba, estábamos higienizando, pero nos movíamos en límites en los que ya no nos interesaba trabajar, trabajamos más cómodos en un rango cercano a 55, para garantizar que todo lo que trabajamos está a esa temperatura. Perfecto. Ahora voy a hacerte un par de ellas rápidas, a ver si podemos quitarnos ya también esta pregunta que tenemos por aquí de Manuel. ¿Cuál es vuestro sistema de agitación para el digestor termófilo? Agitación mecánica, recirculación de biogás, recirculación externa mediante bomba, ya que al realizar el salto de temperatura se inhiben las metanogénicas mesófilas al superar el punto crítico y el biogás descendente. Lo que tenemos en las instalaciones que he mostrado es agitación mecánica. Lo que va a haber en la planta real es una inyección externa, o sea, va a haber una recirculación externa de ese fango y, y lo previsto es que eso, ¿no? Que esa reducción del biogás haya sido por ese periodo transitorio en el que iban desapareciendo unas poblaciones y apareciendo otras. ¿Y a qué concentraciones, por ejemplo, en MS o volátiles, trabajabais entrada de fango mixto y salida de fango digerido en rango termófilo? Nos dice Manuel por aquí que dice, he leído que se ha alimentado con un 3% y un 6%. ¿Y la salida? Eh, Hemos hecho pruebas alimentando al 3, alimentando al 6, alimentando al 8, que son los últimos resultados que estamos ahora tratando. Siempre obtenemos una reducción de una eliminación de volátiles de en torno al 40%. Es un poco a lo que vamos trabajando. Y la idea en la planta real es alimentarlo en torno a un 7% de materia seca. Perfecto, ya termino con esta de Manuel. ¿Cuánto tiempo lograsteis la estabilidad en rango termófilo? ¿El paso de mesófilo a termófilo fue mediante choque térmico o por fase 42-47 o directamente 35-55? Lo hicimos prácticamente el cambio en 3 días, si no me equivoco, o sea, el cambio fue rápido, va pasando a creo que fue 48 y luego ya 55. Alcanzamos la estabilidad en el periodo estacionario en
2 meses ya teníamos parámetros bastante constantes. Y creo que esa era la Sí. pregunta. Pues en unos 2, y lo hemos mantenido en condiciones estacionarias durante mucho tiempo. Y mucho tiempo implica que alguna vez a la caldera se apagaba y parecía que bajaba la temperatura, y en cuanto recuperábamos las condiciones, el termófilo seguía ahí. O sea, la capacidad que tiene para reaccionar a, como comentaba, ¿no?, a paradas o a imprevistos o a cuestiones que no deseadas a veces, es muy alta. Perfecto, pues voy ahora con Daniel. Daniel, Mauricio Hernández nos pregunta que qué consumo de vapor se tiene en el secador y si habéis probado con gases de combustión. Sí, como comentaba anteriormente, más o menos el consumo viene a ser por cada tonelada de agua evaporada digamos, de parte evaporada, de líquido evaporado, hace falta una tonelada de vapor ¿Sí? producido y metido en el sistema. Se puede, y el funcionamiento es como sea más fácil para el cliente, es decir, podemos tener o bien una caldera eléctrica, que en ese caso, como por ejemplo en el esquí que tenemos del secado térmico, tenemos una caldera, perdón, en ese caso es una caldera de gasoil, pero bueno, puede ser eléctrica, puede ser a gas natural, que en algunos casos puede llegar incluso a tener subvención. Si tenemos biogás, puede ser con biogás. Podemos simplemente aprovechar los gases de un motor de cogeneración o de una caldera. Digamos que las opciones son varias. Lo más sencillo es que se tenga ya el vapor generado. En ese caso, por ejemplo, una papelera podría ser una muy buena planta que tiene el vapor generado. Si no, se genera en las mejores condiciones para el cliente, pensando que siempre el ratio es una tonelada por cada tonelada que queremos evaporar. Estupendo, gracias Daniel. Vuelvo contigo, Andrea. ¿Cuál es la capacidad volumétrica de vuestro digestor termófilo? ¿Qué tipo es? ¿Es HeatMix? Nos pregunta Manuel. Bueno, el que tenemos en instalación en planta piloto es uno de agitación mecánica, de mezcla perfecta, y el que está proyectado creo que está todavía en fase bueno, el proyecto está hecho, pero creo que no está, o sea, es por recirculación de inyección, como he dicho, pero creo que el modelo todavía no está No está definido. diseñado. Y Francisco Javier Martínez nos preguntaba que de cara a la selección del tipo de digestión anaerobia, mesófila y termófila, decantarse por un tipo u otro es una cuestión exclusivamente económica. ¿Qué CAPEX, OPEX, payback tiene cada tipología? No, hasta donde yo sé, porque aquí hablo un poco a ciegas, creo que el CAPEX y el OPEX eran bastante similares, que la cuestión o el razonamiento o la decisión no se tomó en base a unas cuestiones económicas en sí, sino a esa decisión de querer que el fango estuviera higienizado, eh, de querer tratar todo el fango en una instalación para hacer un seguimiento y que todo el proceso de gestión y de aplicación fuera unificado. Entonces no era una cuestión económica, obviamente teniendo en cuenta estas cuestiones adicionales, en nuestro caso de concentrar el fango para compensar de alguna manera ese aumento de temperatura que queremos hacer, por ejemplo. Perfecto, bueno, pues ya estamos entrando en las últimas preguntas porque están siendo un poco arduas algunas de ellas, ¿verdad? Son complejas y extensas. Nos preguntaban también que de cara al arranque de un digestor anaerobio industrial sin siembra, ¿cuál sería el procedimiento y qué tiempo se necesitan para tener producción de biogás? ¿Este biogás cómo aumenta la riqueza con el tiempo de arranque? Bueno, en nuestro caso, al menos, el proceso de arranque tardó eso, estabilizarse entre 2, 3 meses, o sea, 2 meses hasta que ya empezaron a verse resultados estables, 3 hasta que lo dimos a lo mejor ya por estacionario. La composición, en nuestro caso, es siempre similar. O sea, una vez alcanzado el estado estacionario, la composición, en nuestro caso, está en torno al 65, 60-65% de metano.
Perfecto, pues ya voy con las dos últimas y termino después con Daniel. Valentín nos pregunta contigo, Andrea, si la digestión anaerobia termófila la vais a implantar en en digestores mesofílicos reconvertidos o en nuevos digestores adaptados a la temperatura. En caso de digestores reconvertidos, ¿habéis comprobado que no existieran problemas estructurales? Van a ser nuevos, o sea, los de la implantación creo que son 3 de 3.000 metros cúbicos, son ya de primeras y de principio van a ser termófilos. También porque se han visitado instalaciones en Europa donde estos sistemas están en marcha y se sabe bueno, que son capaces de aguantar también estas temperaturas. Y los que nosotros tenemos que habéis visto son el mismo. Son el mismo, han funcionado en mesófilo, los hemos pasado a termófilo, han funcionado en termófilo. Entonces no han requerido adaptación. Pues ya terminamos con esta contigo, Andrea. Inicialmente, nos la hace Sunsi, inicialmente parece que el sistema termófilo es más caro, energético y por tanto parece más difícil de obtener el autosuministro. ¿O no? Nos pregunta ella. ¿Qué podemos decirle ya para cerrar? Claro, en principio a nosotros lo que nos mueve un poco a querer implantar este tratamiento es este concepto de higienización. El querer higienizar nos hace tener que ir a un tratamiento avanzado, el querer optar por un tratamiento avanzado y además obtener ese biogás al que poder darle aprovechamiento, pues nos hace optar por este tratamiento. Si no se quisiera higienizar, pues probablemente, como he dicho al principio, ¿no? Ese objetivo que se persigue pues no sería a lo mejor mediante la digestión anaerobia termófila. Lo que vamos a hacer precisamente para ello es concentrar el fango. O sea, el objetivo también de buscar esa optimización de porcentaje de materia seca con el que podemos alimentar el digestor para obtener un rendimiento adecuado, pues es el que va de alguna manera a equilibrar esa balanza. Perfecto, pues voy cerrando ya contigo, Daniel. Hace unos meses habíamos publicado una nota de prensa, en concreto era el mercado europeo recibe un sistema de secado térmico para alquiler y pruebas fabricado por Grad. ¿Cómo está el tema en estos momentos? ¿Es un equipo que ya se puede, que está disponible en estos momentos, que se puede alquilar o qué podemos decirle a la audiencia? Efectivamente, sí, está perfectamente operativo ya. Cuando el cliente lo necesite, lo podemos transportar a las instalaciones y funciona, como os decía, perfectamente con un sistema de producción de vapor a través de una caldera de gasoil y con un sistema de secado que es el que he estado explicando en esta masterclass. Así que sí, la respuesta es sí, y ya desde ya. Estupendo, pues ya te digo porque estábamos viendo que estaba levantando bastante interés todo lo que tiene que ver con el secado térmico. Bueno, pues si os parece bien aquí lo dejamos, ya están contestadas todas las preguntas. Si me dejas, José Miguel, aportar una última cosa, la semana que viene, no, la siguiente, la última del mes de octubre, vamos a hacer una prueba piloto en Portugal, en Algarve, donde vamos a tener la máquina funcionando ininterrumpidamente durante 2 semanas, casi semana y media. Entonces, bueno, pues es una prueba más y a partir de ahí los clientes van a estar va a estar a disposición del que la necesite. Estupendo, estupendo, Daniel. Bueno, pues yo para despedirme os quiero dar las gracias de nuevo a todos vosotros, a todos los que habéis asistido, tanto los que lo habéis hecho en directo como los que lo vais a hacer en diferido en los próximos días. Quiero darle las gracias a Andrea por su excelente masterclass y su colaboración de forma totalmente desinteresada y por compartir con nosotros toda esa experiencia que acumula Nilsa. Gracias también a nuestro patrocinador de hoy, la empresa Grad, que a través de Daniel y de las soluciones que ofrecen, pues yo creo que han reforzado de forma muy positiva una vez más la masterclass de hoy. Nos vemos de nuevo en la masterclass 15, donde hablaremos de detección y eliminación de microplásticos en la línea de lodo, para lo cual vamos a contar con Belén Carboneras, que es responsable de innovación
de la empresa Castoplastic, que será la patrocinadora del evento. Así que no te la pierdas y regístrate ya en el enlace que te va a dejar mi compañera Tina. Antes de irnos, os recuerdo que, como os ponía en el foro, disponéis de todos los eventos online que hemos hecho en los últimos 5 años en nuestro campus virtual. Y espero que haya sido de vuestro interés y nos vemos en 15 días. Mientras tanto, nos tienes a diario con toda la actualidad del sector en www.aguasresiduales.info. Muchas gracias y que tengáis una buena tarde. Muchas gracias, Andrea. Gracias, Daniel. Hasta la próxima y encantados de haberos tenido con nosotros hoy. Gracias, muchas Hasta luego. gracias a vosotros. Un saludo. Muchas gracias.